y así sucesivamente, pero ya adentrarnos. Con esto estaríamos en la clase de hoy cerrando todo lo que sean los conceptos, así que si ustedes tienen alguna duda, no me dejen pasar, interrumpen la clase y yo les voy haciendo las explicaciones que fueran necesarias y aclarando las dudas que resultaran. En las jornadas anteriores ya hemos pasado por todo lo que es la conceptualización de la labor de auditoría y dijimos que es una función de control. Vimos también los tipos de auditoría, recuerdan auditoría interna, auditoría externa, auditoría de gestión, auditoría del control interno, y fuimos haciendo un rápido recorrido fundamentalmente para poder nosotros quedarnos con la idea para quedarnos a nosotros con la idea de el concepto de la labor de auditoría. Y cuando nosotros decimos la labor de auditoría ya es el hacer, el cómo hacer la auditoría. Dijimos que es una labor de entre las muchas que están previstas en la resolución técnica 37. Y en la resolución técnica 37 vimos que no solamente hay auditoría, hay certificación, hay servicios relacionados, o sea, otros servicios más aparte de auditoría. Y destacamos que la labor de auditoría es la de máximo aseguramiento en relación a los estados contables. Entonces, en eso que nos quedamos del tipo de servicio que estamos hablando, estamos diciendo que es un servicio de aseguramiento. Y de entre los servicios de aseguramiento, el de mayor grado de aseguramiento. Y habíamos quedado y nos pasamos por esta filmina en donde muestra lo que es un marco conceptual, un marco de los distintos elementos y cómo se correlacionan entre ellos. Dijimos, si estamos por hacer auditoría de estados contables en concreto, entonces decimos qué es el objeto examinado. El objeto examinado es entonces el conjunto de estados contables. Cuando digo conjunto de estados contables, es porque van a ser los estados contables que nosotros llamamos los estados contables básicos, o sea, el estado de situación patrimonial, el de resultados, el estado de flujo de efectivo y también el estado de evolución del patrimonio neto. Entonces, ese juego de estados contables va a ser sometido a examen. Para poder hacer ese examen, necesariamente tengo que aplicar procedimientos que me lleven a las evidencias, porque esas evidencias son fundamentales para poder emitir la opinión. Bien, entonces ese circuito que es aplicar procedimientos y obtener elementos de juicio es el primer proceso, una vez que queda la pregunta abierta, esperamos 1 o 2 días, una vez que llegamos a los elementos de juicio, por lo menos se concluye el proceso de o sea, acá la cuestión es que se forma la opinión y empieza el proceso de comunicación, o sea, a dar a conocer a todos los usuarios la opinión del auditor. Calidad de la ¿Cómo se da información a conocer financiera. Entonces, hay un al riesgo de usuario? control, ¿no es cierto? Porque los Volcando controles un que nosotros conjunto decimos que de inciden o que pueden afectar la afirmaciones información financiera y en por lo un tanto informe de pueden afectar la auditoría visión en del el auditor cual se externo de estados vuelca contables. Bueno, principalmente la opinión ¿cuál del es ese auditor. riesgo? Entonces, Identificarlo y ver qué ese es el impacto tendrá proceso de ese riesgo comunicación. en la Cuando se calidad de la información completan ambos contable. procesos, Entonces, bueno, se acá terminó la está ahí labor donde de está. auditoría. Bien, ahora, No, ya para está, ya poder fue, porque no volvamos ya a lo hacemos retomar, acá para directamente. poder Porque iniciar la no, labor, no, nosotros habíamos comentado en la clase anterior que habitualmente el auditor sigue estas 5 etapas, que es el proceso de formación de un juicio. Se llama, entonces dijimos, proceso de formación. ¿Por qué es proceso? Porque tiene varias etapas, varios pasos. Entonces, ¿cuáles son esos 5 pasos? Primero y principal, identificar las afirmaciones, que ya de eso se ocuparon ustedes en alguna de las clases prácticas, ya aprendieron a identificar las afirmaciones. Una vez que se identifican las afirmaciones, ¿qué hace el auditor? Evalúa la importancia de esas afirmaciones. Luego reúne los elementos de juicio. Cuando obtuvo los elementos de juicio, los evalúa a esos elementos de juicio y en base a ellos se forma la opinión. Esos 5 pasos que seguimos siempre
cada vez que queremos emitir de manera responsable una opinión. Entonces, si seguimos esos 5 pasos, seguramente habremos arribado a una muy buena conclusión y en consecuencia estamos en condiciones de poder no solamente formar la opinión, sino también hacérsela conocer a terceros. Ahora, estos 5 pasos del proceso de formación de un juicio, yo les había dicho también que se vuelcan y están evidenciados en la resolución técnica 37. Y les dije entonces que tomaran la resolución técnica 37 y me dijeran en qué puntos los encuentran a esos pasos. Yo quisiera que cada uno tome la resolución técnica 37 y me diga, a ver, yo leo dentro del punto que está referido a la auditoría de los estados contables, ¿dónde los encontrar? Eso decimos. Para eso primero tienen que haber hojeado la resolución. ¿Qué se encontraron en la resolución técnica? Primero, un capítulo que tiene normas comunes. En ese capítulo de las normas comunes no están estos 5 pasos. Entonces se van al siguiente capítulo, que es el capítulo ya de auditoría. Y dentro del capítulo de auditoría vieron ustedes que tenemos varios tipos de auditoría. Yo les comenté también que todo lo que nosotros vamos a trabajar durante este primer cuatrimestre, fundamentalmente es del primer capítulo y del capítulo 2 y el capítulo 3. O sea, vamos a trabajar con auditoría de estados contables fundamentalmente. Después nos vamos a adentrar con los otros servicios, pero nunca con el grado de detalle que logramos con lo que es auditoría de estados contables. Entonces decimos, vamos al de auditoría de estados contables. Dentro de ese marco de auditoría de estados contables con fines generales, en esa parte de la norma, en ese apartado, la norma hace referencia a varias cuestiones. Se habrán encontrado ustedes por lo pronto con lo que es el capítulo 3, que es el de normas de auditoría. Yo quiero que vayan al apartado A, donde es auditoría externa, ahora nada más que de estados contables. ¿Estamos todos en ese capítulo? Sí, profesora. Bien. Y dentro de ese capítulo, a ver si leen cuáles son las 3, 4 partes grandes que tiene y me dirán ustedes, a ver, este proceso, que es el proceso de formación de un juicio, ¿en dónde lo podríamos estar encontrando? ¿Qué dice la norma? Capítulo, apartado A, 1. ¿Y qué dice? Y 2. ¿Y qué encontraron? Profesora, yo leo acá, dice la segunda parte de la nueva RT, capítulo 3, sesión A, 1I, dice, trata las normas para el desarrollo de una auditoría externa de estados contables con fines generales. Muy bien. O sea, ahí están las normas para desarrollar auditoría externa. Y dentro de ese, ¿y qué encontraste? Normas para su desarrollo, descripción del encargo como subtítulo. Sí, y después, ¿qué Y más? después viene marcos de información y procesos de auditoría. ¿Procesos o proceso? Un solo proceso. Proceso de auditoría. Y ese es 3. ¿Y el 4? Enfoque de riesgos. Bien. ¿Y? Después sigue. Auditoría de grupos. O sea, ya empieza otro tipo de auditoría. Sí. Bien, Sí. entonces, si esto que nosotros estamos buscando son pasos, piensen ustedes entonces que ya en el punto 1 está la definición de qué es auditoría de estado contable, no es lo que estamos buscando. En el segundo es cuál es el marco de información con el que se trabaja en la labor de auditoría, tampoco es. Entonces, punto tercero van a ser lo que hace al proceso de auditoría. Y dentro de ese 3.1, perdón, dentro de ese apartado 3, que es el proceso de auditoría, ¿cuántos pasos tiene?
3,1 al cuánto. Al 3,12. Al 3,12. 12. Bien, dentro de esos 12 puntos, 12 pasos, más que... ¿Por qué digo pasos? Porque empieza la norma diciendo que ese es el proceso de auditoría. Si es un proceso, ¿qué quiere decir? Que tiene que tener etapas o que tiene que tener pasos. La norma dice, dentro de este proceso hay 12 pasos. Entonces, ahora la pregunta es, dentro de entre esos 12 pasos, ¿dónde encuentran ustedes estos 5 que acabo yo de enunciar que hacen al proceso de formación de un juicio? Porque esto es como muy elemental. El proceso de formación de un juicio es como la lógica, lo que dije, se sigue todo individuo al querer emitir una opinión, al querer emitir un juicio. Siempre sigue esos 5 pasos. Al hacer auditoría vamos a hacer bastantes más cosas que esta, pero estos 5 pasos se van a dar. Y yo lo que quiero es que ustedes encuentren dónde están estos 5 pasos dentro del proceso de auditoría. A ver, ¿y qué encuentran? ¿Tienen los 5 pasos? A ver, Gabriela Tacacho, toma la norma y léeme qué te dice el 3.1. Sí, profe. El 3.1 dice obtener o actualizar según corresponda un conocimiento apropiado de la estructura del ente, Bien, sus o sea que eso operaciones. no es identificar la afirmación. 3.2. 3.2 identificar el objeto del examen, los estados contables, las afirmaciones que los constituyen o lo que debieran contener. Bien, identificar entonces las afirmaciones que están en los estados contables. ¿Te suena que puede tener relación con este paso 1 que nosotros habíamos dicho antes del proceso de formación, que era identificar las informaciones a ser examinadas? Sí, profe. Bien, ahora seguís con el punto, en el punto que sigue, a ver qué te dice la norma. El punto 3.3, evaluar la significación de lo que se debe examinar, teniendo en cuenta su naturaleza, la importancia de las posibles incorrecciones y el riesgo involucrado. Bien, evaluar la significatividad, dice, ¿no? De lo que se va. Entonces, significatividad es lo mismo que importancia relativa. Algo es significativo cuando tiene importancia relativa. Entonces, estamos en el punto 2 del proceso de formación de juicio. ¿Cuál es entonces el equivalente en el proceso de auditoría? 3, El 3, Gaby, 3.3. ¿no? Sí, Bien, entonces lo que quiero es que ustedes en la lectura del proceso de auditoría, y digo clarito, ¿no? En el proceso de auditoría ustedes tienen 12 puntos y entre esos 12 puntos nosotros vamos a encontrar, los tienen allí enunciados, entre esos 12 puntos ustedes van a encontrar cuáles son los que son concordantes con el proceso de formación de un juicio. Entonces, el 3.2, el 3.3, el 3.8, reunir los elementos de juicio, el 3.10, evaluar la validez de los elementos de juicio, y el 3.11, formarse una opinión. Quiere decir entonces que allí sí está inserto dentro del proceso de auditoría, dentro del proceso de auditoría que tiene 12 pasos, está inserto el proceso de formación de un juicio. O sea, esa lógica tan básica, tan elemental que acababa de explicar yo, que es el que sigue cualquier individuo que quiere emitir una opinión. ¿Se comprendió esto? Bien, entonces toman su norma y la subrayan. 3.2, 3.3, 3.8, 3.10 y 3.11, ¿verdad? Bien, ¿cómo ven? Ahora denme su opinión. ¿Cómo ven ustedes el proceso de formación de un juicio en relación con el proceso de auditoría? A ver, ¿qué les dice a ustedes? ¿Qué opinión me darían? Quiere decir que ustedes tienen que identificar lo que queremos analizar, evaluar y darme una opinión. Están siguiendo los 5 pasos. Yo lo que les digo es cómo ven, cómo los relacionan,
¿qué me podrían opinar ustedes en relación del proceso de auditoría con proceso de formación de un juicio? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué opinión les merece? Tamara, ¿vos qué opinás con respecto de un proceso en relación con el otro? Tamara, Hola, profe, buenas tardes, ¿me escucha? sí, te escucho. Ah, disculpe, profe, estaba buscando la resolución técnica, no la encontraba. ¿Cuál era la consulta? Que compares el proceso de formación de un juicio con lo que con lo que acaba de leer tu compañera. ¿Quién ya la leyó y quién ha visto y cómo la ve a la norma con relación al proceso de lo que dice en los puntos 3.1 al 3.12, que es el proceso de auditoría, cómo lo ve con relación al proceso de formación de un juicio que tiene sus 5 pasos? ¿Quién quiere opinar? Bueno, para la próxima, la leen a la norma, leen este punto y contestan en el grupo, en el foro. Les voy a dejar escrita la tarea y cada uno da su opinión. ¿Bien? ¿Qué es lo que nos dice entonces este proceso de formación de un juicio? Como primer punto de partida, primero hay que identificar las afirmaciones. Como yo lo que estoy por hacer es auditoría de estados contables, tengo que identificar qué dicen los estados contables. Entonces, miren, veamos un estado contable. Este sería, por ejemplo, un estado de situación patrimonial. El estado de situación patrimonial es una afirmación global de acuerdo a esas clasificaciones que tenemos de afirmaciones, diríamos, esta es una afirmación global. ¿Por qué es global? Porque a su vez comprende dentro de sí un conjunto de afirmaciones específicas. Entonces yo tengo, por ejemplo, situación patrimonial, ¿cómo se integra? Del activo menos todo el pasivo y da lugar al patrimonio neto. Eso sería como las primeras 3 grandes afirmaciones. Ahora la pregunta es, ¿y cómo se integra el activo de esta empresa por 2? El activo corriente y el no corriente. ¿Cómo se integra el corriente? Y empiezo a desagregar. Quiere decir que a medida que yo voy de las globales a las específicas, cada vez me puedo adentrar más y más y más en las afirmaciones específicas, ¿verdad? Entonces, esas afirmaciones específicas llegan en un momento que no solamente nos quedamos con los rubros, sino que llegamos a las cuentas y a los saldos de cada una de las cuentas que están allí expuestas. Entonces, esas afirmaciones específicas yo tengo que identificar y decir, a ver, voy a examinar todas las afirmaciones que están contenidas en el estado de situación patrimonial. Puede que sí, puede que no. Todo va a depender qué es lo que yo considere que es importante y en relación a ello vamos a pensar entonces si vamos a auditar todas las distintas afirmaciones que están contenidas en el Estado o solamente las que a entender del auditor son significativas. Significativas no quiere decir que sean nada más que porque tienen su saldo es muy abultado, es muy representativo en relación a todo el patrimonio, sino también pueden ser significativas por otros motivos. Podríamos decir, por ejemplo, porque revelan la actividad principal del ente, podría ser significativa porque por esa cuenta pasa todo el movimiento de los fondos, puede ser significativa porque esta empresa está muy endeudada, puede ser, y entonces cada uno va a empezar a analizar
¿cuáles son los elementos que le permiten evaluar la significatividad? Con el agravante que cuando se analiza significatividad, no se realiza solamente un análisis en función de lo que es significativo para el auditor, sino la evaluación de la significatividad es en cabeza de los usuarios. Si para el usuario lo que dicen los estados contables sería significativo, y cuando algo es significativo para un usuario, cuando lo fuera a hacer cambiar de opinión, ¿verdad? Cuando le vaya a hacer cambiar la decisión que tomaría con relación a ella. Entonces es significativa. Entonces yo tengo que pasar a pensarle esas otras connotaciones para decir si es significativa. Una vez que identifiqué la afirmación, dije entonces, primera cosa hago la identificación, caja y banco. Eso es identificar una afirmación. Entonces, ahora yo me tengo que, para completar la identificación de la afirmación, tengo que decir, ¿y qué me dice a mí esta cuenta? ¿Qué quiere decir la cuenta con relación al nombre? Cuando ustedes leen caja y banco, ¿qué les dice a ustedes la cuenta caja y banco? ¿Qué les dice ese componente? Esa no es una cuenta, ese es un rubro. Caja y banco es un rubro que está integrado por el saldo de la cuenta caja, quizás también caja chica, y los distintos bancos con los que trabaja la empresa. Esas cuentas estarían, ¿dónde aparecerían esas cuentas? En la nota, porque el estado contable dice caja y banco, ver nota. Me voy en la nota y en la nota encuentro los saldos o el detalle de las distintas cuentas que integran este rubro. ¿Hasta ahí estamos todos? Bien, ahí logramos la identificación. Ahora, síganme ustedes. Supongamos que dentro de la nota me encuentro que dice que este rubro se compone por el saldo de caja de 1.000 pesos y el saldo de banco de 1.000.000. 1.000 en caja y 1.000.000 en la cuenta banco. ¿Con cuál de las dos cuentas seleccionarían ustedes para el análisis? ¿Auditarían ambas cuentas? Banco. Banco, ¿por qué? Y en principio por el importe que tiene, que hay una diferencia muy grande con lo de caja. Entonces, analizaría eso. Bien, eso es un elemento para decir que es significativo. Ahora, mira, yo te cuento esto. Toda la plata que maneja la empresa pasa por la cuenta caja. Toda la plata, o sea, pasa primero por caja y de ahí va al banco. Del banco, con los bancos se harán los pagos, ¿verdad? Pero todo el movimiento está pasando. Si yo te estoy diciendo eso, ¿sería importante analizar también la cuenta caja? Sí, sin duda. Claro, entonces es interesante este razonamiento, porque después que yo te hago la aclaración, uno se pasa a percatar que también la cuenta caja es significativa, aun cuando su saldo sea muy reducido. Entonces la significatividad no pasa por la cuantía nada más del saldo de una cuenta, sino también por lo que representa dentro de la organización, dentro de las operaciones, por lo que me dice esa cuenta. Entonces, por eso es que cuando yo me detengo en identificar, es importante lo que la cuenta me dice, porque lo que la cuenta me diga me lleva a mí a buscar después con qué elementos de juicio yo valido lo que la cuenta dice. La cuenta dice, existen billetes y monedas, yo tengo que probar la existencia. Estos billetes y monedas son de titularidad de la empresa. ¿Cómo hago para saber que le pertenecen a la empresa? No hay más billetes y monedas que estos. ¿Cómo sé que no hay otros billetes más que estos que están acá? Todo esto está bien valuado. ¿Cómo hago yo para verificar que está bien valuado? ¿Y cómo hago yo para saber que realmente está bien expuesto esto en una sola cuenta más un nota? ¿Bien? Entonces, ven que cada una de las cosas que voy diciendo están comprendidas dentro. Ustedes leen lo implícito. ¿Qué es lo implícito? Lo explícito, caja y banco. ¿Qué es lo implícito? Entonces,
que estas son billetes y monedas que están destinados a las cobranzas y los pagos de la empresa, y sigo con todo un razonamiento, que es lo que me está diciendo, pero lo primero que me dijo es que esos billetes y monedas están en la empresa, provenientes de la actividad, generalmente provenientes de la actividad principal, porque no solamente provienen de allí, y que eran los que estaban al momento de cierre del ejercicio. Entonces, los que estaban, los que existían, y que su valuación es conforme a la norma y que están bien expuestos. Todo eso me dice la afirmación. ¿De qué? Tanto la afirmación de caja, la afirmación de banco y de cualquiera de todas las cuentas. ¿Qué quiere decir? Entonces, que las cuentas dicen mucho más de lo que su nombre indica, y son un conjunto de cuestiones que ustedes lo tienen conocido y que las tienen aprendidas y que ahora las tienen que empezar a sacar porque todo eso dice una cuenta. Bien, entonces viene esta clasificación que han aprendido con la contadora Gabriela de saber, a ver, primera cosa que nos dicen las cuentas, o que existen o que son de hechos pasados. Que existen es que yo me tengo que apersonar a la empresa y las puedo ver. De hechos pasados yo me apersono a la empresa y las puedo ver, no, porque sucedieron en otra época. Entonces, ¿cómo pruebo que existen? Bien, entonces esa es la primera diferenciación que hacemos. Una vez que ya hemos distinguido si la afirmación es de existencia o es de hecho pasado, empiezo a analizar. Si fuera de existencia, ¿es cosa física o cosa no física? Entonces digo, por ejemplo, caja, ¿es cosa física o cosa no física? Física. ¿Qué cosa física está en caja? El dinero, las monedas. Bien, cosa y física. O sea, tiene una expresión tangible. Los puedo ver, los puedo contar. Y las cosas no físicas, a ver, denme ejemplos de cosas no físicas que existan en la empresa. Cosa no física que existe en la empresa. Serían los derechos, profe, y las obligaciones también. Muy bien. Esas son cosas no físicas. Ahora ustedes me dirán, pero yo voy a la empresa y puedo buscarme los documentos a cobrar que tiene la empresa. Bien, los documentos a cobrar o los documentos a pagar. ¿Cuál de los dos documentos me encuentro en la empresa? ¿Cuáles están en poder de la empresa? ¿Cuáles están en poder de los terceros? Los a cobrar están en poder de la empresa. Bien, entonces, ¿y los a pagar? En poder del tercero. En poder del proveedor, de un acreedor, de un tercero. Muy bien. Entonces, los que voy a poder ver son los que están en la empresa. Bien, excelente. Entonces, estamos diciendo, ustedes me dijeron, a ver, hay afirmaciones como planteaban los créditos y las deudas de cosas no físicas, pero sin embargo podrían algunos créditos tener una expresión corpórea, estar documentados, pero no todos. Lo habitual es que al revés, que los créditos no estén documentados, excepto que se trate que estén volcados en un documento que está firmado por el deudor. ¿Me explico? Bien, entonces vuelvo a la primera pregunta. Hay afirmaciones de hechos que son cosas no físicas. Ustedes me dijeron muy bien, podrían ser créditos y deudas. Yo lo único que agrego es que algunas de esos créditos o algunas de esas deudas podrían tener una expresión corpórea. Algunos, pero no todos. ¿Bien? ¿Qué otra particularidad tienen todas las afirmaciones que están en los estados contables? Todo el estado contable en sí, lo veamos acá. Puedo decir, caja y banco, tantos pesos. En el cierre actual y en el del ejercicio anterior, tantos pesos. Eso que me dice X cantidad de pesos, ¿es una afirmación cuantitativa o es cualitativa? La cantidad de pesos cuando aparece el signo y los números. Cuantitativa. Cuantitativa. Bien, es cuantitativa. ¿Y qué es lo cualitativo dentro de caja?
porque lo cualitativo yo lo tengo que probar también, ¿no? ¿Qué es lo cualitativo? ¿Serían las cuentas que están en la nota de estados contables? Sí, es una cuenta. A ver, ¿cómo dijiste? O sea, dentro del rubro caja y banco serían las cuentas que están en los estados, las notas de los estados contables. Es concordante con la nota, porque la nota desagrega los saldos de cada una de esas cuentas. Pero eso no es lo cualitativo. Lo cualitativo, ¿qué es para ustedes cuando el dinero que está en caja y en banco? Profe, lo cualitativo sería tendiente a que el rubro de caja y banco es perteneciente al activo, digo que es perteneciente al activo corriente, o por su... ¿A eso? Eso, pero también lo cualitativo me está diciendo que tienen que ser los billetes y monedas que estaban disponibles para poder utilizarlos. ¿Podrían haber plata en el banco que no esté disponible para ser utilizada? Sí, cuando esté embargada. ¿Tiene que estar en esta afirmación? No, porque No. en caja y banco va lo que esté disponible para ser utilizado para el pago. Esa es una definición que tiene nuestra norma. Entonces, todas esas definiciones que ustedes tienen en la norma son las cuestiones cualitativas. Y yo voy a tener que, como auditor, constatar que esté disponible, que lo que no esté disponible es porque esté en un embargo, esté embargado, dónde aparece y dónde queda expuesta la cuenta que está embargada. Porque también sigue siendo activo. La pregunta es, ¿va dentro de esta primera que era caja y banco o dónde está? ¿No? Bueno, entonces todos esos detalles son los que ustedes tienen que analizar, porque yo tengo que, una vez que digo, eso es lo que afirma la cuenta, yo tengo que empezar a buscar un elemento de juicio que me permita constatar cada una de las cosas que me dice la cuenta. Por eso es tan importante aprender a leer lo que dicen las cuentas. Y cuando yo digo aprender a leer, no es que yo leo caja y banco. Sé que me tengo que ir a la nota. La nota dice, se integra por la cuenta caja y por las cuentas banco, entonces cuenta corriente tal, 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 tal. La pregunta que les sigo haciendo es, ¿y hasta ahí qué es lo cualitativo? Que una plata está en billetes y monedas y la otra es dinero que está en el banco y que está disponible. Esas son las cuestiones cualitativas. Y yo voy a tener que constatar que eso es así. ¿Cómo voy a constatar que una plata está en la empresa? Iré y veré. ¿Cómo voy a constatar que ese dinero está en el banco? Le tendré que pedir al banco que me diga si él tiene X cantidad de dinero que le pertenece a esta empresa. ¿Ven cómo es importante saber qué me dice la cuenta, porque yo voy a tener que saber cómo constatar lo que la cuenta dice? ¿Cómo voy a constatar que es de libre disponibilidad? Porque no va a pesar ningún embargo sobre esa cuenta. Si la cuenta tuviera un embargo, deja de ser de libre disponibilidad. ¿Bien? ¿Cómo Profesora, hago para ver? disculpe, yo podría también pedir un resumen del saldo para saber cuánto tengo disponible en el caso El extracto bancario viene y dice la cantidad de plata, pero el extracto bancario no te dice si tiene embargo o no la cuenta. Ah, bien. El banco te va a dar otra información adicional diciéndote, este es el extracto bancario y esta cuenta, nos llegó a nosotros una notificación de la AFIP que dice que queda embargada esta cuenta desde tal época y por la X cantidad de plata. Y voy a tener que pedir la nota de la AFIP, leerla y constatar que efectivamente es así. ¿Se dan cuenta que para cada cosa necesito una evidencia distinta? Sí, Bien. está. Bueno, entonces ahora ya advertimos lo que es cualitativo, ¿no? Es lo que las cuentas me dicen y que me ayudan a mí a clasificarlas. ¿Por qué?
una cosa, a ver, ¿por qué un elemento? ¿Por qué algunos elementos quedan clasificados, por ejemplo, supongamos los bienes? ¿Por qué unos bienes quedan en bienes de cambio y por qué otros en bienes de uso? Tal vez son las mismas sillas. La empresa prepara sillas, elabora sillas, fabrica sillas. Cuando las sillas son bienes de cambio, cuando las sillas de su propia fabricación son bienes de uso. ¿Cuándo? Pero Son dependiendo de bienes la de, utilidad o finalidad que le busca la empresa. ¿Y cuál sería la finalidad? Y en una, si los ponemos como bienes de cambio, la finalidad sería comercial, compra-venta. En cambio, si los tenemos como bienes de uso, sería la utilización de los mismos para realizar la actividad del ente. Yo voy a tener que constatar que efectivamente la empresa se dedica a vender sillas, ¿no? Ah. O sea, que su actividad principal sea Claro, esa. se dedica a vender sillas, efectivamente una parte son bienes de cambio. Y las otras, si bien son las mismas sillas, tengo que ir y mirar y en la empresa ver que efectivamente las están usando. ¿En qué área? En el área de administración, otras estarán utilizando los depósitos, y bueno, todo depende de dónde estén puestas las sillas. Pero lo cierto es que está siendo utilizada, no está destinada a la venta. ¿Bien? ¿Y eso qué es? ¿Un factor cualitativo o cuantitativo? ¿Cualitativo sería? Cualitativo. ¿Y para qué les sirvió lo cualitativo entonces? Para ver que estén adecuadamente expuestas. O sea, ¿en qué cuenta la contabilizo? Eso es lo cualitativo. Entonces ya vimos cuantitativo y cualitativo. Y no tenemos que confundir con lo matemático, porque lo matemático, a ver, cada vez que tiene una expresión cuantitativa, pareciera que detrás viene una operación matemática. Entonces yo les diría, a ver, la cuenta créditos por venta es una afirmación cuantitativa o cualitativa. ¿Es cuantitativa o cualitativa? ¿Qué me contestarían ustedes? Créditos por ventas, pesos tanto, ¿es cuantitativa o cualitativa? Es ambas cosas. Es cuantitativa porque tiene una expresión numérica, es cualitativa porque tienen que ser los créditos provenientes de lo que hace la compra-venta o lo que hace a la operatoria del ente en su actividad principal. Si no, hubieran ido, en vez de créditos por venta, hubieran ido a otros créditos, ¿no? Entonces, ya me dieron lo cuantitativo y lo cualitativo. ¿Es matemática? Si es matemática, es de una cantidad que proviene de qué operaciones, porque matemático quiere decir que hago algunas operaciones. ¿Qué operaciones se hicieron para determinar el saldo de créditos por ventas? Suma. ¿Qué sumamos? Sumé todos los importes de los créditos. Y cada crédito, ¿qué es? ¿Suma de qué? Cada cuenta corriente es la sumatoria de qué? Del total de créditos por venta. Vamos, ya me dijiste, créditos por venta es la sumatoria de todas las cuentas de crédito. Bien, sumo. Tenía 10 cuentas de crédito, sumo, me dan el total de los créditos por venta. ¿Cuántas cuentas tengo adentro? 10. Ahora, esta cuenta es la sumatoria, la suma de 10 cuentas. ¿Qué operación fue? Suma. ¿Por qué te insisto en que me identifiques la operación? Porque cuando tengas que verificar, vas a tener que volver a procesar la suma. O sea, ¿qué quiero decir? Tengo que hacer un procedimiento que se llama recálculo. ¿Qué voy a calcular de nuevo? La suma. Por eso es tan importante saber qué operaciones están comprendidas dentro de cada uno de los saldos. Una será suma, la otra será multiplicación, la otra será una suma algebraica. Porque, por ejemplo, los clientes, ¿qué es suma o suma algebraica? En cuenta corriente menos todos los pagos. Ese es el saldo de una cuenta corriente. Entonces tengo
cosas que suman, cosas que restan. Cuando yo tengo una mezcla de sumas, de elementos que suman y elementos que restan, ¿cómo le llaman ustedes en álgebra? Suma algebraica. Todos suman, nada más que uno con valores positivos y la otra con un signo negativo. Por eso le llamamos suma algebraica. Y si no me dirán, sumo por un lado, resto por el otro, y van a tener que después sacar la diferencia entre lo que sumaron menos lo que restaron. Lo que importa es aprender a identificar las operaciones, porque ¿qué tiene que hacer el auditor? Volver a calcularlas. Entonces, por eso se llaman afirmaciones matemáticas. ¿Tengo un solo cálculo o tengo múltiples cálculos? ¿Bien? Bueno, una vez que nosotros hemos aprendido a leer muy bien las afirmaciones, yo tengo que decir, bueno, ¿y qué estoy por hacer con respecto de cada una de estas afirmaciones? ¿Qué objetivo procuro en la labor de auditoría? ¿Qué quiero probar? ¿Que existe? ¿Que es de propiedad del ente? ¿Que está bien valuada? ¿Que está bien expuesta? ¿Qué es lo que tengo que comprobar? Entonces, hablo de objetivos de auditoría. Y esos objetivos de auditoría son muy importantes porque siempre son los mismos y para todas las cuentas. Entonces decíamos, probar que existe, uno es el primer objetivo, y además probar de que existe, que sea de propiedad o de titularidad del ente. Si es de propiedad y de titularidad del ente, yo procuro que si es de propiedad y de titularidad, también cumpla la condición tercera, que es la integridad, que todo lo que es de propiedad y todo lo que existe esté debidamente registrado. O una forma distinta de decirlo es que no esté omitido de registrar, que no se hayan olvidado de registrar algo que existe o algo que es de propiedad del ente. Ese concepto tan importante de integridad tal vez es el más difícil de comprobar en la labor de auditoría. Por eso es el más riesgoso, el que más habilidades necesita que el auditor desarrolle para poder llegar a detectar si hubiera algo que existiendo no esté debidamente registrado. A ver, veamos, supongamos, operación de venta, ¿no? Entonces decimos, ¿qué diría yo? Que las ventas que existen, de las ventas no se habla que existen, de los hechos pasados no se habla que el hecho existe, sino que el hecho aconteció, ¿verdad? Las ventas provengan de operaciones de ventas que efectivamente acontecieron durante el ejercicio. Eso sería el equivalente a existe. Entonces ya no digo que existe, digo que acaecieron. Esas ventas tienen que ser de titularidad del ente, o sea, realizadas por el ente, sí, tienen que ser, por eso se las tengo que imputar al ente. La pregunta es, ¿ustedes saben si todas las ventas siempre se registran? En nuestro país suele ser un factor de riesgo, porque muchas veces hay operaciones que por algún motivo u otro se omite de registrar. Entonces decimos, esa es una omisión. Esa omisión tiene que ser detectada por el auditor. ¿Por qué? Y porque la venta corresponde a una operación que acaeció. ¿Cuándo acaeció? Durante el ejercicio. Entonces, si acaeció y fue durante el ejercicio, quiere decir que esa operación tiene que estar registrada en el ejercicio, porque la titularidad de esa venta le corresponde al ente. Entonces, si se dan todas esas condiciones, yo tengo que constatar primero si todo está registrado. ¿Qué quiere decir que todo está registrado? Que la leo de otra forma, que no se omitido de contabilizar. ¿Bien? Ese objetivo se llama objetivo de integridad. Y después tengo que saber que estén bien valuadas. ¿Cómo sé que la venta está bien valuada? ¿Qué dice la norma? ¿A qué valor se debe contabilizar una venta? ¿A precio de contado o al precio de financiación? El precio de contado. ¿Y la financiación dónde tiene que ir? En una cuenta específica. Entonces nosotros estamos viendo
Qué importante que es después tener esos conceptos claros, pues yo tengo que decir que esté bien valuada, o sea, a su valor de contado, y que esté bien expuesta. ¿Dónde va a estar expuesta la cuenta ventas como primera cuenta en el estado de resultados? ¿Bien? Muy bien, entonces cada una de las afirmaciones, para cada una de las afirmaciones, yo puedo relacionarle el objetivo que el auditor persiga. Y si una vez que yo identifico la afirmación y le planteo el objetivo que persigo, hace que el auditor tenga que buscar ciertos y determinados elementos de juicio. ¿Qué quiere decir? Que según sea la afirmación y el objetivo que persigo, voy a obtener un elemento de juicio. Yo digo, por ejemplo, caja, que representan billetes y monedas. ¿Esos billetes y monedas existen? Sí. ¿Cómo pruebo que existen? Viéndolos. ¿Qué elemento de juicio obtengo? El examen físico, o sea, el ver que tiene el auditor. El auditor vio. Si el auditor vio qué procedimiento tiene que aplicó para haber podido ver, aplicó un arqueo porque está en billetes y monedas. ¿Cuál fue la fuente? ¿Dónde queda el elemento? El ver en el propio auditor. ¿Quién ha hecho el recuento? El auditor. ¿Quién ha visto que los billetes y monedas estaban en la empresa? El auditor. ¿Cuál es la fuente donde está el elemento de ver? El propio auditor. Por eso es que es un elemento tan importante. Por eso es tan importante que el auditor esté debidamente capacitado para llegar a aplicar y a obtener adecuadamente este elemento de juicio. Si yo les digo, chicos, probemos, ahora existencia de esta empresa se dedica a comprar y vender elementos de computación. Bien, vamos por computadoras. Ahora vamos a probar que las computadoras existen. ¿Ustedes conocen mucho de computadoras? ¿Cómo saben que estamos viendo una computadora que dice que tiene 14 pulgadas y cuesta 3 millones? Tengo al lado una computadora hermosa que tiene las mismas cualidades, muy parecida. En vez de 14 pulgadas, mide 20 pulgadas y esa cuesta 900.000 pesos. Porque una cuesta el triple que la otra. Una es más pequeñita y cuesta el triple que la otra. Una cuesta 1 millón, la otra cuesta 3 millones. Y yo estoy haciendo una inspección ocular. ¿Ustedes saben cuáles son las cualidades de una y de otra? ¿Qué tendrían que mirar para identificar correctamente? ¿Qué tendrían que mirar para darse cuenta por qué una cuesta 900 o 1 millón de pesos y por qué la otra cuesta 3 millones de pesos? Ustedes a simple vista, ¿qué hubieran dicho? No, esta es la más grande, tiene que costar mucho más que la pequeñita, ¿o no? ¿Qué hace? Entonces, Habría que primera ver los cosa. componentes, profe. ¿Cómo? Habría que ver los componentes de cada computadora. Tendremos que ver los componentes y qué sería lo más importante de la computadora. Podría ser la tarjeta gráfica, la memoria, La la memoria RAM. memoria, el procesador que utiliza, que eso es lo que le da la capacidad operativa. Entonces, no es lo mismo tener hoy una computadora de de determinadas cualidades que muchas veces nosotros no conocemos. Entonces, el ejemplo me sirve solamente para decir que nosotros es fácil ver. La cuestión es, ¿qué estoy viendo? Entonces, cuando un auditor ve inteligentemente, para eso se tiene que preparar y tiene que aprender qué es una computadora que tiene determinadas cualidades y cómo es ese procesador y esa memoria, que hacen que cueste el triple de lo que cuesta la otra, que tiene el doble de tamaño, pero tiene otro procesador y capaz que la cuarta parte de memoria. ¿Me explico? Bien, entonces, Profesora, ahí en ese caso, supóngase que yo no conociera de computadora,
si yo puedo contratar a una persona, a un experto para poder tomar la decisión o decir conocer de una y otra, ¿sería válido eso? Puedo tomar porque ese experto va a ver por cuenta del auditor, pero el auditor no se libera de la responsabilidad. Que no sea el conocedor de computadora lo lleva a tener que contratarse un asesor, pero el asesor es como si estuviera viendo por cuenta del propio auditor. Tiene que delegar no solamente la confianza, sino también tiene que evaluar la expertise que tiene ese señor, porque nunca se libera de su responsabilidad. No puede decir, yo no la evalué porque yo en realidad contraté a un experto y el experto me dijo, no, no, no. Él jamás dejó de ser responsable. Al revés, él tiene que evaluar la expertise y el conocimiento del tercero porque va a ver por cuenta suya. Entonces, lo que estoy queriendo mostrar es que el elemento de juicio puede tener una particularidad que hace mucho, si bien la fuente es el auditor, pero si el auditor está debidamente preparado, conoce mucho del tema, entonces el elemento de juicio es válido y es suficiente. Si no, no podría él estar quedándose nada más que con el conocimiento de decir, bueno, esto yo no conozco nada, lo mismo voy, lo miro. No, porque no va a lograr identificar adecuadamente los bienes que esté viendo. ¿Y para qué le sirvió al auditor el ver? Nada más que para probar existencia. Puede decir con solo haber visto que son de propiedad del ente, no. Entonces, para poder probar la propiedad va a tener que conseguir un documento. ¿Va a poder analizar la integridad con solo haber visto? Tampoco. Entonces decimos, el ver solamente prueba existencia. Yo tengo que analizar la titularidad probablemente en función de documentación. Yo digo, todo lo que existe y es de propiedad tiene que estar adecuadamente registrado. ¿Cómo hago para saber si está adecuadamente registrado? Y parto de todos estos otros elementos que tiene el auditor que los obtuvo y que le permiten constatar si efectivamente todas las operaciones están debidamente contabilizadas, que no se haya omitido de registrar ninguna. Ese objetivo es integridad. ¿Bien? Una vez que probó existencia, evaluación e integridad, recién pasa a analizar evaluación y exposición. Bien, entonces dijimos, sí, vamos cerrando las ideas. El auditor necesita muy bien identificar. ¿Qué es identificar? No es solamente leer caja y banco, es leer la afirmación y saber qué le dice la afirmación. De acuerdo a eso, tiene que conectar lo que le dice la afirmación con el objetivo de auditoría. Cuando ya sabe lo que le dice y teniendo en cuenta el objetivo que persigue, sabe qué elemento de juicio es el que está buscando. Entonces, cuando sabe qué elemento de juicio busca, sabe a qué fuente se va a dirigir, o sea, a dónde va a ir a buscarlo y qué procedimiento va a aplicar. ¿Se comprendió? Se comprende cómo se conectan y cómo es importante el establecer las relaciones que hay entre la afirmación, los objetivos, el elemento de juicio, los procedimientos y la fuente. Entonces yo digo, una vez que obtuve el elemento de juicio a través de la aplicación de un cierto procedimiento, analizo si ese elemento de juicio me sirve para el objetivo y si ese elemento de juicio sirve para el objetivo de lo que está dicho en esa cuenta. Entonces, así como puedo bajar e ir buscando desde la afirmación en el elemento de juicio, yo puedo pensar, bueno, ahora tengo este elemento de juicio, ¿para qué me sirve? Me sirve para probar propiedad. ¿Sirve para probar existencia? Puede que sí, puede que no. Todo va a depender de los ejemplos, de los casos y demás. Entonces, hasta ahí estamos. Se conecta, entonces dije, la afirmación, el objetivo de auditoría, en la conjunción del objeto de la auditoría y lo que diga la afirmación, me ayuda a definir qué elemento de juicio debo buscar. Lo orienta al auditor a saber qué elemento de juicio procura. Cuando ya sabe el elemento de juicio, el auditor es como que automáticamente tiene que saber qué procedimiento le da ese elemento de juicio, o sea, sabe qué camino va a seguir y a dónde va a ir a buscarlo al elemento de juicio. O sea,
a qué fuente va a estar. La fuente está dentro de la empresa, está fuera de la empresa, está dentro del propio auditor, ¿no? Entonces, bueno, esto es interesante evaluar al momento de ser conocedor de las cuestiones. Bien, en la clase también, a medida que vamos contándonos esto, ya nos hemos dicho que un elemento de juicio es una evidencia, o a la inversa, la evidencia es un elemento de juicio. La pregunta es, ¿cuáles son los elementos de juicio? Estos elementos de juicio, esta lista se las he tomado del Mautz. Entonces, el Mautz dice que los elementos de juicio son 9. Yo puedo buscar otra bibliografía, ningún problema, pueden buscar la que ustedes quieran. Lo importante es saber qué autor dice y qué elementos identifica. Entonces, yo tengo esta porque es bastante más amplia que la que tienen otra bibliografía. Estos 9 elementos de juicio son los que yo tengo que llegar a buscar de un modo u otro utilizando distintos procedimientos. Veamos qué elementos de juicio tenemos. El examen físico por el auditor. ¿Cuál es el examen físico por el auditor? Es sinónimo de ver. Ese es el ver que tiene el auditor, es el examen físico. Bien. ¿Qué otro elemento de juicio podría procurar un auditor? Podría tratar de conseguir las afirmaciones que hacen los terceros. El otro día me acuerdo que Mauro dijo, y le preguntaría al banco. Entonces dijimos, a ver, ¿le preguntarías al banco o te buscas el extracto bancario? Entonces dijimos, lo que estamos buscando es que el banco conteste. El extracto bancario no es una afirmación del banco. El extracto bancario es un registro que lleva el banco. En cambio, yo lo que estoy buscando es la afirmación que el banco diga que tiene X, que su cliente tiene depositado en él X cantidad de fondos. Puede ser concordante el saldo del extracto. El banco envía por escrito diciendo. Entonces, esa es la afirmación del tercero. Esa es la afirmación que da el banco. ¿Hasta ahí estamos? Bien, empezamos a notar la diferencia que hay entre los elementos de juicio y ahora vamos a ver. Una cosa es el tercero que afirma y otra cosa es la afirmación que hace un funcionario. El banco dice a través de una nota que la empresa XX, el Sol, tiene 1 millón de pesos depositados en su banco. Ahora, otra cuenta es que el tesorero dice que esta empresa tiene 1 millón de pesos depositado en el banco X. ¿Cuál es más creíble para ustedes? ¿La afirmación del banco o lo que dice el tesorero que tiene la empresa? ¿Cuál es más confiable para ustedes? Usted me tendría que decir, depende para qué. ¿Eh? No, yo sé lo del tercero. La afirmación del tercero siempre para nosotros es más importante porque es ajeno al ente. En cambio, la del tesorero, y el tesorero tiene que saber que la plata que está diciendo el estado contable debería ser concordante. O sea, hay un interés porque él es parte de la institución. Además, hace a su responsabilidad al cuidador de ese 1 millón de pesos que tenía que tener la empresa, ¿no? Y ojito que le falte o no. Entonces, ven que hay como otro interés dentro de la afirmación del funcionario. Entonces la pregunta es, ¿quiere decir que la afirmación del funcionario no es válida? Sí, es válida. Lo que estoy preguntando es si es suficiente. Entonces, ¿qué hago para poder constatar que lo que me ha dicho el funcionario sea cierto? Seguramente le pido al tercero que me diga cuánto tiene de plata y constato lo que dice el tercero con lo que dijo el funcionario. Y esa concordancia me da la tranquilidad que si son concordantes quiere decir que esa era la plata que existía. ¿Me explico? Bien, entonces, por eso decía yo, nosotros tenemos siempre que darnos cuenta
que generalmente lo que viene de afuera, el documento preparado fuera de la empresa, la afirmación dada por el tercero siempre tiene como preponderancia, tiene para el auditor más, lo considera como un elemento más robusto que la afirmación dada por un funcionario del ente, por un documento preparado dentro de la empresa, entonces, pero no quiere decir por eso que no valgan. Eso es lo que quiero resaltar. Son válidos ambos, pero unos más fuertes que otros y van a ser suficientes y además van a permitir que sean cruzados entre sí para que además puedan también ser considerados y analizados. Bien, vamos por otro elemento de juicio. Yo les decía recién, por ejemplo, que ustedes me den el ejemplo de una afirmación matemática. Entonces dijimos, a ver, veamos, bienes de uso, bienes de uso 1.000.000 de pesos. ¿Es una afirmación cuantitativa o cualitativa? Bienes de uso 1.000.000 de pesos. ¿Es cuantitativa o es cualitativa? ¿Qué dicen ustedes? Cuantitativa. Es cuantitativa, no hay duda porque tiene un signo peso y un valor asignado al lado del signo peso, el 1.000.000 de pesos. Es cuantitativa. ¿Y por qué no es cualitativa? Es ambas cosas. La pregunta que yo les hice, ustedes me tenían que contestar, no, profesora, es cuantitativa porque dice que tiene 1.000.000, pero además es cualitativa porque son los bienes que están siendo utilizados en la actividad del ente. Por eso es bien de uso. Eso cualitativo que usted les lleva a saber por qué lo tengo que distinguir de otros bienes, es lo cualitativo. Ahora la pregunta que tenemos que cerrar nosotros es, sabiendo que es cuantitativa, la pregunta que yo les hago es, ¿y cómo hacen para calcular si esa cuantía es correcta? ¿Cómo sé que el valor que está consignado en el saldo de la cuenta es correcto? Porque es la sumatoria de todos los bienes que tiene la empresa. Bien, ¿a qué valor? Entonces escucharon, ¿no? Es la suma de todos los bienes que tiene la empresa. Cada uno de ellos expuestos a qué valor? Al valor de adquisición, dice menos, dice, ¿no? Menos la amortización. Ah, qué interesante. Entonces ya hay sumas y restas. Y ni les cuento cuando les diga que además estos son bienes que se ajustan por inflación. ¿Qué vamos a tener? Sumas, restas y multiplicaciones, más las divisiones para calcular la amortización de acuerdo a los años de vida útil. Entonces quiere decir que ustedes tienen perfectamente conocido que la afirmación bienes de uso es una afirmación cuantitativa y de cálculo múltiple. Cuando ustedes me dicen cálculo múltiple, yo decir, ¿qué cálculos? Automáticamente ustedes tienen que saber, cuando me dicen de matemática y de cálculos, o cantidad simple o de cálculo múltiple. Entonces digo, es una cantidad que viene de cálculos. ¿Qué cálculos son? ¿Por qué me importa a mí como auditor cuáles son los cálculos? Porque el auditor tiene que llegar a un elemento de juicio que es tiene que hacer un recálculo. Y al recalcular el auditor, el recálculo es el proceso, el procedimiento que sigue. ¿Qué le queda después de recalcular? El cálculo realizado por él mismo. Ese es el elemento de juicio. Yo sumé los bienes de uso, sumé, multipliqué el valor de origen por el coeficiente, dividí el valor amortizable por los años de vida útil. ¿Se dan cuenta? Yo voy dando específicamente qué operaciones tengo que hacer dentro de cada una de ellas. Entonces, ese elemento, a ver, vamos distinguiendo. Hablo de procedimiento y hablo de elemento de juicio, porque el procedimiento me lleva al elemento de juicio.
Entonces, ¿cuál es el procedimiento que siguió el auditor? Recálculo. ¿Qué le quedó al auditor después de recalcular las operaciones que hizo la empresa? De evidencia de que están bien calculadas. ¿Qué les quedó? El cálculo que él mismo hizo. ¿Dónde lo guardó? En un papel de trabajo, en la computadora, lo hizo en un papel, sumó, restó, pero tiene que quedar asentado en algo su cálculo. Bien, ¿qué otros elementos de juicio hay? Entonces, si yo les digo, a ver, la empresa hace conciliaciones, ¿la conciliación bancaria sería un elemento de juicio? Sí, sería un elemento de juicio. La conciliación bancaria es una evidencia, pero a su vez tiene que ser examinada. A ver, les digo, el tesorero es la misma persona que registra. ¿Ese es un procedimiento satisfactorio de control interno? El tesorero cobra y es la misma persona que registra. No, no es, profesora, porque tendrían que ser, no puede la misma persona que controla hacer la tarea que tiene que controlar. Tendrían que hacerlo dos personas distintas. En realidad, el que registra no tiene que ser la misma persona que maneja los fondos. Entonces, tiene que haber una adecuada distribución de funciones. Si no hay distribución, a ver, si existe distribución de funciones, ¿le es un elemento de juicio? Sí. ¿De qué? De que hay un adecuado control interno y que ese control interno, la pregunta que yo les tengo que hacer es, ¿y funciona correctamente el control interno? Sí, porque fui, miré, inspeccioné y efectivamente. Una persona es la que registra, otra es la persona que tiene bajo su custodia los fondos, otro es el tesorero. Muy bien, listo, nos quedamos tranquilos. Si no fuera así, ¿se quedarían tranquilos ustedes en saldo de caja? Si el que registra, el que cobra es el mismo que registra, y no, porque los No. faltantes probablemente ni van a aparecer, o si hubieran, los hará desaparecer para que no se note y no se los descuenten. ¿Me explico? Bien. Actos subsiguientes de la empresa. Supongamos, la empresa debe 1.000.000 de pesos al 31 de diciembre a un solo proveedor y le debe 1.000.000 de pesos. ¿Cuál sería un acto subsiguiente? Entonces, un acto subsiguiente sería mirar si supongamos que sabíamos que esa deuda se vencía el día 5 de enero. ¿Qué debería hacer el auditor el 5 de enero? Ir y constatar si está pagado. Si el día 5 de enero se pagó el 1.000.000 de pesos, quiere decir que efectivamente al 31 sí debía ese 1.000.000 de pesos. Entonces, normalmente los pagos, los cobros posteriores al momento de cierre son los famosos actos subsiguientes. O sea, ¿qué es más fácil? Ir a sumar todo lo que el cliente, el auditado debe, o ir a controlar el pago de lo que debía. Controlar el pago de lo que debía. Porque efectivamente eso da como más certeza de que efectivamente se debía al cierre. Si yo voy y veo que se pagó, es porque efectivamente se debía. La pregunta es, ¿siempre lograremos tener ese elemento de juicio? Y no, porque puede ser que nunca lo pague, no lo pagó, entró en cesación de pago, etcétera, y no lo pagó nunca. ¿Cómo sabe que lo debe? Ahí ya no es el acto subsiguiente de la empresa, tengo que ir a buscar los documentos que respalden la operación para probar si efectivamente los debe. ¿Me explico? Bien. ¿Cómo sabrían ustedes que las amortizaciones del ejercicio están bien calculadas? ¿Qué compararían para saber que las amortizaciones están bien calculadas? ¿Cómo calculan amortización del ejercicio ustedes? Daniela Mancilla, ¿cómo calculas la amortización del ejercicio?
Dani, no te escuchamos. Estás sin audio. Profe, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Decía que la amortización se calcula valor de origen sobre la vida útil menos El el valor valor de origen sobre la vida útil. Entonces, mira lo que vos me estás diciendo, ¿no? Yo lo que te estoy preguntando es cómo sabes que está bien calculada. a la amortización y Ajá. supongo que podría revisar el anexo de bienes de uso. Y tendrías que decirme esa relación que vos me dijiste. Si yo divido el valor de origen con su vida útil, me da la amortización. Esa es una relación de información que está correlacionada. A ver, si yo te digo, la empresa amortiza el 10% todos los años y no compra ni vende más nada, siempre es lineal. Esa es una información también, una interrelación, sí, también, porque sé que si yo la comparo, hago esa comparación, siempre me tiene que dar ¿cuánto? Vos El hace un 10%. rato dividías valor de origen dividido 5 años. Ahora Sí. te lo voy a dividir por 10 años, cosa que te dé el 10%. El valor de origen dividido 10, ¿cuánto te da? El 10%. Entonces decíamos, es una forma de mostrar que hay una interrelación en la información, ¿verdad? Cuando yo sé que esa interrelación existe, entonces analizar la interrelación y que el cálculo del el número que se espera es una buena forma de controlar, de constatar que la amortización está bien calculada. ¿Me explico? A ver, si yo le digo, ¿ustedes saben si si los sueldos están bien liquidados? ¿Qué interrelación establecerían para saber que estén bien liquidados? En- Tendría que Bueno, entonces, no importa, Dani, lo importante es que ustedes saben que hay cargas sociales y que las cargas sociales tienen que dar un determinado porcentaje, ¿verdad? Entonces, si esos porcentajes que ustedes saben que tienen que tener las cargas sociales dan el número esperado, es que el cálculo está bien realizado. Eso es entonces, ¿qué le queda de elemento al auditor? La interrelación, conocer que existe una interrelación entre esos elementos y luego será probar que la interrelación responda al número esperado. Entonces, esos son elementos de juicio. Ahora, quiero que piensen que a medida que hemos ido planteándonos un elemento de juicio, también hemos visto que para que yo les haga llegar al elemento de juicio, les conté qué hacía el auditor, o sea, qué procedimiento aplicaba. Yo dije, por ejemplo, el auditor para llegar al cálculo que él mismo hace, ¿qué ha hecho? Recalculó. Entonces ahora vamos a dedicarnos a analizar, ahora vamos de nuevo al otro lado, ahora nos vamos a cruzar a analizar procedimiento y ver ¿qué procedimiento me da cada uno de estos elementos de juicio? Yo, a medida que intenté que supieran llegar a un elemento de juicio, les dije el cómo llegar a él. Entonces, cuando les dije el cómo llegar, les comenté cuál era el camino, cuál era el método, entonces ya les comenté básicamente procedimientos que me llevaban a estos elementos de juicio. Vamos ahora a abocarnos nada más que a procedimientos. Seguimos en otro punto. Todo hasta ahí se va comprendiendo. Sí, profesor, ahora con los ejemplos como que queda, uno lo puede ver más clarito. Bien, ahora con esto vamos a tratar de cerrar entonces la correlación. Vamos de nuevo a esto. Nos volvamos a ocupar acá. Esta gráfica es lo que se llama la teoría de los elementos de juicio. ¿Qué me dice? Primero identifique la afirmación y defina qué objetivos quiere lograr respecto de esa afirmación.
Cuando ya tiene clarísimo lo que le dice la afirmación y qué objetivo usted quiere lograr, va a saber qué elemento de juicio tiene que obtener. Entonces ya sabe qué tipo de elemento de juicio. Va y busca el elemento de juicio. ¿Dónde busca el elemento de juicio? En la fuente. ¿Y cómo hace para sacar el elemento de juicio de la fuente? Y aplica un método. Entonces, este método aplicado a la fuente hace que el auditor obtenga su elemento de juicio. ¿Por qué era tan importante llegar al elemento de juicio? Porque le sirve para poder formarse la opinión y luego expresarla, emitir su opinión y expresar en el informe. Entonces, ya vamos, digamos, decantando y nos va quedando en la secuencia de lo que yo debo hacer. Entonces, recién vimos elementos de juicio. Ahora nos vamos a volver, ya fui dando ejemplos de procedimientos que me ayudaban a obtener el elemento de juicio. Ya les di la idea de que además el elemento de juicio se conecta con una fuente, que hay fuentes que son más confiables y fuentes que son menos confiables. Según la confiabilidad de la fuente, también hace que ese elemento de juicio sea mejor, más fuerte, más válido, más suficiente para el propio auditor. Y además, el auditor, para poder llegar a ese elemento de juicio, ¿cómo hace para sacarlo de la fuente? Sigue un determinado método. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué es procedimiento? ¿Qué es técnica de auditoría? Bueno, cuando nosotros nos planteamos de las técnicas y los procedimientos, lo importante es saber que son dos denominaciones que nosotros, desde el purismo técnico, distinguimos que son dos cosas distintas. Pero ustedes van a leer doctrina y van a decir, a ver, ¿qué es procedimiento? Son las técnicas de auditoría. ¿Qué son las técnicas de auditoría? Son los procedimientos. Entonces, al final, ¿qué es técnica y procedimiento? Es lo mismo. Pasa muy parecido con lo que ustedes estudian, cuando yo les dije, ¿qué es elemento de juicio? La evidencia. ¿Qué es la evidencia? El elemento de juicio. Pasa igual. Entonces, sucede que nosotros les vamos a utilizar convenientemente la diferenciación, nada más que como para que en ciertos procedimientos nosotros distingamos la técnica del procedimiento. ¿Para qué? Para que nos facilite el aprendizaje. ¿Por qué? Porque la técnica es lo general, el procedimiento es lo específico. Veamos primero qué es una técnica y qué es un procedimiento. A ver, ¿qué es una técnica? ¿Qué vienen entendiendo ustedes como técnica de auditoría? Entonces yo digo, bueno, la técnica es como un camino que sigue el auditor para llegar a qué? Al elemento de juicio. Son los caminos que sigue el auditor para llegar a eso que tanto busca, que es el elemento de juicio. Bien, ahora ya no vayamos tan intuitivamente. Vamos a una definición más técnica. ¿Qué es una técnica? Entonces son métodos para reunir elementos de juicio. Ah, qué interesante. ¿Y qué es un método? Un conjunto de tareas, porque para desarrollar un método quiere decir que se siguen un conjunto de tareas. Entonces, quiere decir que la técnica es un método que comprende un conjunto de tareas que le permiten al auditor llegar a obtener los elementos de juicio. Sí, eso es una técnica de auditoría. Y las técnicas las distinguimos de los procedimientos porque la técnica es más general. El procedimiento es como la técnica aplicada a un rubro en particular, a una afirmación en particular. Entonces, cuando se aplica a una afirmación en particular, hasta cambia de nombre unas de otras, según a qué le estemos aplicando. Entonces, estamos hablando de procedimientos. Ahora nos vamos a ocupar básicamente de presentarnos las técnicas. Lo mismo, recomiendo que esto lo vuelvan a leer del capítulo 4 del MAUTS. Dentro de la plataforma ustedes tienen subido el capítulo 3 y tienen subido el capítulo 4. Así que de ahí se encargan de leerla. Yo se las voy a explicar igual. Entonces dijimos, a ver, ¿cuántos elementos de juicio había contado hace un rato que nos decía MAUTS que existen? 9.
9. Y yo digo además que la técnica me lleva al elemento de juicio. ¿Cuántas técnicas tienen acá? 10. Y ustedes me dirán, o sea que tengo más técnicas que elementos de juicio. Y yo les voy a decir, en realidad no la conecten así, tan como uno a uno, porque pueden haber técnicas que me proporcionen más de un elemento de juicio. Ahora los vamos a ir viendo. ¿Bien? Y puede que algún elemento de juicio lo tenga que obtener no solamente a través de la aplicación de un solo procedimiento, sino que para fortalecerlo tal vez tenga que desarrollar más de un procedimiento. O a la inversa, que a un elemento de juicio llegue por distintos procedimientos y por distintos procedimientos llego al mismo elemento de juicio. Entonces, si bien hay una relación entre técnica y procedimiento, no es que uno a uno nada más, ¿bien? Vamos ahora avanzando. Les cuento entonces qué técnicas tiene enunciadas el MAUTS. El MAUTS dice que una técnica es el examen físico y recuento. Otra, la confirmación. El examen de documentos justificativos y comparación con los registros. La indagación, el recómputo, el rastreo de procedimientos. Y yo creo que a medida que les fui contando y desarrollando los ejemplos anteriores, ya les fui dando pautas de estas técnicas. Entonces ahora nos vamos a adentrar por cada una de ellas y les quiero enseñar a estudiar cada técnica. Cuando yo trabajo una técnica y cuando yo la leo y la trato de comprender, tengo que saber a qué se aplica esa técnica. ¿Qué tareas comprende esa técnica? ¿Qué se logra con esa técnica? Entonces, todo eso me pregunto a medida que estudio una técnica. Y después, a medida que nos adentremos por cada procedimiento, voy a ver que además también se cumplen ciertos requisitos. Entonces, se nos va complicando el análisis, ¿no es cierto? Entonces, vamos despacito. Dije entonces, por ejemplo, examen físico y recuento es la técnica. ¿Bien? Esta técnica, para que sea un examen físico, ¿qué les dice? ¿A qué se puede aplicar? A algo, a una cuenta que revele cuestiones que sean cosas tangibles. Porque si no es tangible, no voy a poder hacer el examen físico. Entonces, bien, entonces, es aplicable a cosas tangibles. Como es tangible, me va a permitir que la vea. ¿Qué elemento de juicio proporciona? El ver. ¿Cómo le habíamos llamado el elemento de juicio? También se llama examen físico. ¡Ay, pum! Nos matamos ahí. ¿Por qué? Porque genera la confusión del nombre de la técnica con el propio elemento de juicio. Entonces yo aquí les puse como otro nombre de elemento de juicio. Entonces la técnica se llama examen físico y recuento. Examen físico y recuento. Entonces, ¿qué hace el auditor en la técnica? Mira, ve y cuenta. ¿Qué le queda de evidencia al auditor? ¿Qué le queda de elemento de juicio? El haber visto. Ese haber visto se llama, podríamos llamarle testimonio ocular. Pero en este detallito perdón, no es este. En esta lista de elementos de juicio que yo les puse al principio, en esta lista de elementos de juicio, ¿cuál es el elemento de juicio que me proporciona esa técnica que se llama examen físico? Esta primera. Entonces dije, el elemento de juicio y la técnica se llaman igual. Quiero que entendamos qué es la técnica y cuál es el elemento de juicio, aunque sea intuitivamente. Volvamos a la técnica. ¿Estamos de nuevo todos? ¿Volvemos a retomar? Tenemos claro que hay una concordancia, o sea, o una coincidencia, o no sé cómo les puedo decir, pero la técnica tiene el mismo nombre que el elemento de juicio. Pero yo me tengo que dar cuenta que una cosa es la técnica y otra cosa es el elemento de juicio. Porque la técnica, ¿qué es?
lo que hace el auditor, el camino que sigue, el método que emplea para llegar a qué? Al elemento de juicio. En esta técnica que se llama examen físico y recuento, el auditor va a llegar a qué? A aplicar un método tal que le permita ver qué elemento de juicio quiere obtener, ver. ¿Cómo se llama ese ver? Examen físico por el auditor. Bien, ahora veamos cómo sigue el método que sigue el auditor. La primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿a qué cuenta se puede aplicar? A todas aquellas que expresen elementos tangibles. ¿Por qué? Porque con esta técnica lo que busca es ese elemento de juicio, que es el ver, y al ver, ¿qué le permite constatar al auditor? De que las cosas existan. Bien, entonces es muy útil para probar que existe, pero no sirve para probar propiedad. Ah, qué interesante, porque ahora empiezo a ver que los elementos de juicio, de acuerdo al tipo de elemento de juicio, me sirve para un objetivo y muchas veces para otros no, o a la inversa. Un mismo elemento de juicio me sirve de indicio para los otros objetivos. Bien, seguimos con el análisis. Entonces yo dije, en esta técnica, en esta tarea, en este método, es importante que el auditor aprenda a identificar lo que dicen las cuentas. ¿Se acuerdan hace un rato el ejemplo de la computadora cuando yo les dije, para poder aplicar esa técnica, que era hacer la inspección ocular, entonces, de los bienes de uso, dijimos, pero va a tener que saber bastante de computadoras, porque si no, no se da cuenta cuando está frente a uno. Entonces, eso es identificar el ítem que está por examinar. Además, durante esta labor, durante el desarrollo de esta técnica, el auditor va a tener que desarrollar tareas que son anteriores, durante y posteriores. ¿Cuáles serían tareas que tiene que hacer el auditor antes de empezar la tarea de la inspección ocular en sí, en el momento del recuento? Va a tener que planificar. Bien, esas son tareas que hace antes. En el durante, ¿qué hace el auditor? Cuenta, mira qué cantidad de elementos hay, de qué calidad, si son legítimos o no. Entonces, para poder lograr un adecuado elemento de juicio, las cosas tienen que estar debidamente ordenadas mientras se recuentan. Tienen que participar solamente las personas que están autorizadas para tener una cierta garantía. Entonces, eso que hace el auditor cuando lo lleva a cabo, empieza a prestarle atención que las tareas tienen ciertos requisitos. Y una vez que se han cumplido esas labores, ya se planificó, recontó y vemos que hay concordancia entre la cantidad que dice la empresa con los recontados. Perfecto. Entonces, cuando mira que hay concordancia entre los recontados con lo que dice la empresa, a posteriori no lo hace en el momento mismo que termina el recuento. Bien, entonces, esas que nosotros le llamamos las diferencias de inventario y que van a dar lugares a ajustes, es una tarea que se hace un ratito después, tal vez un rato después, unas horas después, un día después, pero es una tarea posterior al momento del recuento. ¿Bien? Entonces ya nos dimos idea de que hay un conjunto de tareas que se planifican previamente, se recuentan durante y se analizan después, se hacen cotejos posteriores, y esas son las tareas que comprenden esta técnica. Vamos con esta técnica. Yo dije, esta técnica se aplica a cuestiones tangibles, ¿no? Veamos qué cuestiones tangibles tenemos y cómo se llama la técnica cuando se la aplico a determinadas cosas. ¿Hasta ahí me están siguiendo? Dijimos, la técnica aplicada a una determinada afirmación, a un determinado rubro, toma un determinado nombre y ahí es el procedimiento. Veamos, examen físico es la técnica. Cuando se la aplico a los billetes y monedas que están en la cuenta caja, se llama arqueo. Ese es el procedimiento, arqueo. Entonces, cuando ustedes empiecen a aplicar y digan, primera cuenta, ¿cómo vamos a probar que los billetes y monedas existen? ¿Qué me van a decir ustedes? Vamos a hacer un arqueo.
Ya no me dicen, voy a hacer un examen físico y recuento. No, no me dicen eso. Entonces yo voy a preguntar, ¿me están escuchando? ¿Cómo prueban que los billetes y monedas que están en la cuenta caja existen? ¿Qué me van a contestar ustedes? Voy a aplicar un procedimiento que se llama arqueo. ¿Para qué les enseñé la técnica? Para que sepamos todas las cosas en general que vamos a aplicar en este y en los otros procedimientos que les estoy por enseñar. Vamos ahora a documentos a cobrar. ¿Los documentos a cobrar tienen una expresión física? Sí, son todos los documentos que están en la empresa, guardados en poder de un responsable de la custodia de los documentos a cobrar. ¿Ustedes los van a poder ver a los documentos a cobrar? Sí. Bien. Los documentos a cobrar, ¿en qué cuenta están? Cuenta crédito, documentos a cobrar, una cuenta de crédito. Bien, los voy a poder ver y los voy a poder contar porque tienen una expresión física. Quiere decir entonces que esa técnica que les enseñé hace un rato les aplica. ¿Cómo se llama ahora cuando le aplico la técnica a los documentos a cobrar? Se llama arqueo. Entonces, ese es el procedimiento. Veamos, por ejemplo, los bienes de cambio. Los bienes de cambio tienen una expresión física, tienen una expresión corpórea, son tangibles, sí. Por lo tanto, le vamos a poder aplicar la técnica que se llama examen físico y recuento. Perfecto. La pregunta es cómo se llama el procedimiento aplicado a los bienes de cambio. Se llama presencia de la toma del inventario. ¿Bien? Bueno, entonces, cuando se le aplico a los bienes de uso, ¿cómo se llama? Observación de la existencia de los bienes de uso. Ustedes pueden ver ahí que esta técnica aplicada a cada una de las distintas afirmaciones toma un nombre en particular y ahí ya se llama procedimiento. Pero ese procedimiento le aplica todo lo que yo aprendí en la técnica. Va a tener tareas anteriores, durante, posteriores. Tengo que estar muy compenetrado de lo que son esas cosas. Tengo que aprender a identificarlas. Las voy a poder contar, voy a poder examinar, voy a poder ver la calidad. Entonces, todo lo que me aprendí en la técnica le aplico al procedimiento. Para eso usamos nosotros esto de enseñarles la técnica y después los procedimientos. No obstante ello, vamos a saber, a medida que empecemos a estudiar, que nosotros vamos a saber los requisitos que muchas veces vienen dados por la técnica y tal vez algunas otras cuestiones en particular que nos van a surgir a medida que empecemos a estudiar. Y vamos a ver las tareas anteriores, durante y posteriores. ¿Bien? Entonces, cada uno de los procedimientos va a tener sus requisitos, va a tener sus tareas. Eso muestra que si yo le estoy hablando de tareas, estoy hablando del método, entonces yo tengo que pensar, vuelvo a la pregunta que les hacía al inicio. ¿Qué entendieron que es un procedimiento de auditoría? ¿Qué es un procedimiento de auditoría? Mira, acá tiene un ejemplo. Arqueo. ¿Qué es un procedimiento de auditoría? Conjunto de tareas, de requisitos que me permitirán obtener elementos de juicio determinados. Entonces, yo me estoy llevando la definición de método que tenía en la expresión de la técnica y lo estoy llevando también para aplicarle a la definición del procedimiento y para que se entienda por qué normalmente cuando yo hablo de técnica y procedimiento, técnica es un procedimiento o procedimiento es una técnica, porque es el método, el conjunto de tareas, de requisitos que debe conocer el auditor para llegar a determinados elementos de juicio. ¿Se comprendió hasta ahí? Sí, profesora. Bueno, me dan 5 minutitos más para que avancemos con los otros procedimientos y ya terminamos la clase. ¿Quieren?
Bien, vamos Bueno, por otro procedimiento. El otro procedimiento, la otra técnica se llama confirmación. Y al igual que lo otro, entonces tengo que pensar, ¿qué elemento de juicio me proporciona? Esa técnica me permite obtener la afirmación del tercero. Nosotros dijimos, todas las técnicas o todos los procedimientos me llevan a un elemento de juicio. Yo tengo que saber siempre relacionar la técnica o el procedimiento con un elemento de juicio. Eso sí es importante. No importa que ustedes me confundan técnica con procedimiento. Lo importante es que sepan qué se hace en ese procedimiento y qué elemento de juicio proporciona. ¿Bien? Entonces yo digo, bien, cada vez que yo hago una confirmación, el elemento de juicio que voy a obtener es la afirmación escrita de un tercero. ¿Cuál podría ser el tercero que conteste o que me mande una afirmación por escrito? El ejemplo que habíamos visto en el banco. ¿Se acuerdan cuando yo les dije, el banco afirma que el cliente tiene en su institución una X suma de dinero en la cuenta corriente número tanto? Ve que es distinta la afirmación del extracto bancario. El extracto bancario es como un mayor en donde dice, entraron tantos depósitos, salieron tantos cheques. No es una afirmación como la que dio el banco. Entonces la distingo. Cuando yo estoy hablando de confirmación, ¿de cuál estoy hablando? De la afirmación que me mandó el banco, de la afirmación que puede hacer un cliente, de la afirmación que puede hacer un proveedor. ¿Bien? La pregunta es ¿para qué objetivo me servirá esa afirmación? Entonces digo, si el banco me contestó que tenía 1.000.000 de pesos en este cliente, ¿qué quiere decir? Que esa cuenta existe, que esa cantidad de plata existe, que esa cantidad de plata le pertenece al ente, o sea, es de titularidad del ente. La pregunta que tendríamos que decir, ¿y la empresa tiene contabilizada toda esa plata y esa que le es de su propiedad, la tendrás contabilizada en la cuenta banco? Entonces, ¿qué estoy diciendo? La afirmación del tercero me sirve para probar existencia y también me sirvió para probar titularidad y me sirve para analizar la integridad. Me sirve, pero no me dice que no me da la pauta concreta de la integridad. Me sirve para empezar a analizar integridad. Sirve para saber que está bien valuado, me da las principales pautas para saber que está bien valuado. Sirve para saber dónde tiene que estar expuesta, bueno, ya no tanto. ¿Me explico? Entonces yo me doy cuenta que las afirmaciones que me ha dado el tercero me sirven para ciertos objetivos. Para uno en forma contundente y para los otros me dan los indicios. Bien, ¿cómo se lleva a cabo esta técnica? Miren el dibujo y nos muestra cómo circulan las operaciones dentro más que las operaciones, las tareas y cómo se conectan las partes que intervienen en esta tarea que hace el auditor. Bien, este es el auditor. Tiene que realizar una técnica, o sea, tiene que seguir un método, tiene que seguir una serie de tareas. ¿Qué hace el auditor? Prepara el auditor una circular, es como una carta que le manda a la empresa auditada para que la empresa, a través de ¿para qué se la manda? Para que la empresa la firme. ¿Qué viene diciendo esta circular? Esta circular le viene a pedir al tercero que le confirme si tiene X cantidad de deuda, X cantidad de plata, X cantidad con la empresa auditada. Y le dice, y usted manda esta afirmación directamente al auditor. ¿Me explico? Bien. Vamos a volver a repasar. ¿Cuáles son las partes que intervienen el auditor, un tercero y la empresa auditada? ¿Quiénes son los que tienen relación comercial entre sí? El tercero y la empresa auditada. El auditor es un tercero ajeno a la empresa y un tercero ajeno al tercero. O sea, no tiene relación con ninguno de los dos. Entonces, la pregunta es,
El auditor le podría mandar directamente la nota al tercero y quizás le podría mandar, pero el tercero no le va a contestar porque sí, este señor, ¿por qué le tengo yo que dar esta información si yo no tengo ninguna relación con él? Entonces, por eso es que el auditor le dice, mire, le prepara la nota por cuenta de la empresa. ¿Qué dice esta nota que le va a mandar? La nota dice, señor tercero, señor banco, señor cliente, por favor, confírmele a mi auditor cuál es el saldo que tengo yo en la cuenta. ¿Me explico? Entonces, eso dice la circular, eso dice el pedido de información. ¿Por qué va a la empresa? Y porque el auditor es el que tiene la expertise y se la redacta por cuenta de la empresa. La empresa la firma porque la empresa es la única que tiene contacto con el tercero. Entonces, ¿por qué vuelve a poder del auditor para tener certeza el auditor que va a mandar todos los pedidos? Porque si la empresa se la mandara al tercero, y podría no mandar todos los que el auditor ha elegido de circularizar. Entonces, viene a la empresa el pedido, la empresa firma los pedidos, viene el auditor envía los pedidos a los terceros y los terceros le van a responder directamente al auditor. ¿Cuál era el elemento de juicio? ¿Cuál de todas las cosas que tengo acá es el elemento de juicio que procuraba esta técnica? La afirmación del tercero. Todo esto que conté, que son las tareas que hace el auditor para lograr llegar a obtener la respuesta del tercero. Si el auditor no obtiene la respuesta del tercero, ¿la técnica funcionó? No. Si el auditor no llega a la respuesta, la técnica fracasa. Entonces, por eso, a medida que la empieza a aplicar, va a tomar ciertos recaudos y va a efectuar determinados controles, con tal de asegurarse, por ejemplo, que el cliente le va a obtener. Por ejemplo, ¿qué controlaría? Primero, que el auditor tenga como el auditor es el que está por preparar la lista de clientes y los domicilios, porque esto va al domicilio, ¿qué tiene que tener el cliente? La empresa tiene el detalle de cliente y los domicilios. El auditor va a tener que pedirle, deme el detalle de cliente y deme el detalle de los domicilios. Y quiero los domicilios actualizados. Arma la circular. ¿Qué hace? Elige unas cuantas cuentas y las manda. Firma la circular. Esta circular dice, señor tercero, señor banco, señor cliente, domicilio X. Por favor, respóndale al auditor el saldo que tengo. Entonces, para eso le mando un sobre franqueado, cosa que el tercero no tenga que efectuar ningún gasto y le mande dentro del sobre la respuesta. ¿Bien? Esa mecánica, ese trabajo, esa secuencia de tareas que permite al auditor hacerse de la afirmación del tercero. Es muy importante esto porque nosotros vamos a ver que esto aplica generalmente para poder tener la respuesta de los clientes, de los proveedores, del banco. Y dentro de esta técnica que se llama confirmación, aplicada a las cuentas se llama obtención de la confirmación directa de tercero. Muy fácil de aprender el nombre del procedimiento, porque ¿qué era lo que buscaba de elemento de juicio? La confirmación. ¿De quién? De los terceros. ¿Y por qué es directa? Porque no pasa, mírenla en la gráfica. ¿Cómo viene la respuesta? Del tercero al auditor. Viene en forma directa del tercero al auditor. No es que el tercero le contesta a la empresa y la empresa se la manda al auditor. ¿Se comprendió la razón del nombre? Andrea, ¿entendiste? Profe. Bueno, yo ahora lo que les voy a agregar es un detalle que tienen las circularizaciones y ustedes después van a encontrar, van a buscar material en el mismo libro del Slosse o en el Fowler
pueden buscarse modelos de circulares y van a ver que de acuerdo al tipo del texto que va dentro de cada circular, este procedimiento va a tener distintos nombres. Circularización positiva directa, circularización positiva ciego, circularización negativa. ¿Cuándo es una cosa y cuándo es otra? ¿Cuándo se llama circularización positiva? Cuando se llama circularización positiva cuando este pedido, entonces, lo envía la empresa vía el auditor al tercero, diciéndole el saldo. Entonces le dice, señor tercero, confírmele al auditor si está usted conforme que yo le debo 100.000 pesos al 31 de diciembre. Entonces viene la respuesta y dice, sí. El tercero dice, sí, señor auditor, yo le debo a la empresa auditada 100.000 pesos. Bien, puede ser que la empresa esté de acuerdo y diga, no, yo no le debo 100.000 pesos, yo le debo 80.000 pesos. Entonces, ¿qué le dicen la circular? Confirme si le debe eso y si tiene alguna diferencia, indique cuál es la razón de la diferencia. Entonces, es muy importante la respuesta. Pero ¿cuál fue la clave que le mandó diciendo cuál es el saldo? Esa se llama positiva directa. Cuando en esta circular la empresa por distintos motivos no tiene al día la contabilidad no está muy bien hecha y tiene sus serias dudas respecto a los saldos, puede ser que le diga, señor tercero, ¿usted le puede decir a mi auditor qué saldo tengo? ¿Qué es? Que la circular no lleva el saldo. Entonces va el pedido, pero no lleva el saldo, solamente le dice, usted dígale qué saldo tengo al 31 de diciembre. Entonces se llama a ciego. Y la tercera opción es que le dice, señor tercero, confírmele usted al auditor y respóndale solo si no está de acuerdo con el saldo que yo le indico. O sea, le indica el saldo, pero le pide que solo conteste cuando esté disconforme con el saldo. Bien, como pueden ver, entonces esas son las particularidades que tiene la circularización y las modalidades que puede tener el procedimiento. Bien, como para ir dejándolos y los invito a que sigan leyendo. Ya tienen ustedes ahí todas las técnicas, ya les dije que las lean del MAUTS, ya las fui explicando a medida que les fui contando de los procedimientos, ahora es leerla y siempre bajo este concepto que yo les empecé diciendo. Cada uno tiene requisitos y tiene tareas. Préstenle atención a los requisitos y a las tareas, más esto que les dije a medida que empecé a explicarles. Vean sobre qué se aplica, qué objetivo permite lograr esa técnica, qué se hace durante qué tareas hace el auditor durante cada una de las técnicas. Y eso es lo que tienen que ir grabando a medida que van leyendo, que van conectando y siempre bajo la idea de que la técnica tiene tareas y que siempre procura llevarme a un elemento de juicio. Yo eso tengo que tener muy claro. Cuando empiezo a leer procedimientos, es lo mismo. Tengo que saber a qué le aplica, qué tareas, qué objetivos me permite cubrir y qué elemento de juicio llego. Todos los estudios siempre bajo la misma modalidad. ¿Bien? Bueno, dejo de compartir y quiero verlos. ¿Qué otra particularidad más tenemos nosotros con esto? Ya hemos conectado procedimiento, ya sabemos elementos de juicio, ahora hay que empezar a relacionar elementos de juicio y procedimiento o técnica y elemento de juicio, conectar para qué me sirve ese elemento de juicio, si es que es, ¿me están escuchando todos, sí? Sí, No sé profe. qué tengo. Sí, Sí. profesora. Entonces tengo que conectar qué elemento de juicio y qué objetivo permite validar cada uno de esos elementos de juicio. Cuando ya estudiamos eso y conectamos eso, a medida que empecemos a aplicar sobre estos procedimientos a cada componente, a cada rubro, vamos a volver sobre lo mismo, sobre lo mismo, sobre lo mismo.
vamos a estudiar muchas veces lo mismo. Entonces, por eso es tan importante aprenderlos ahora, al inicio, al conectar estas primeras partes básicas, para que después cada vez que vamos aplicándolo a cada componente nos resulte más fácil y nos podamos abocar más a los objetivos de cada componente. ¿Bien? Bueno, chicos, disculpen el tiempo que nos demoramos y que se nos pasan y que demás, pero con esto ya terminamos y terminamos la parte general. Ustedes la vamos a subir a la clase luego con el link para que la puedan volver a escuchar, la puedan volver a repetir, pero es obvio que tienen que seguir leyendo. La bibliografía que les comenté, toman los capítulos 3 y 4, si tienen alguna dificultad, si lo encuentran al libro mejor, y si no, sepan que lo que está subido a la plataforma está nada más que con el fin didáctico de poder aprender y aprendernos mejor lo que es técnica, elementos de juicios y procedimientos. Pueden leer el Fowler, pueden leer el Sloce, el que ustedes quieran. Están invitados a leer lo que ustedes deseen. El informe 5 es hermoso también para comprender también. ¿Bien? Profesora, una consulta. Recuerde de subir las tareas preactivas que usted dijo que nos iban a ayudar a estudiar también, por favor. Las guías, te dije, las guías. Las guías. Sí. Nancy, si me olvido, me pones un mensajito nomás, ¿no? Bueno. Listo. Si no, Karen, vos haces así de recordatorio, que yo las subo y las buscamos y las subimos. Gracias, chicos. Que estén muy bien, que se pasen todos los malos ratos que están pasando todos. También supe que a Paula Álvarez le robaron la camioneta y me pareció tremendo, y no solamente esa, sino otras personas más. Así que bueno, a cuidarse mucho y a tener cuidado por todas estas cosas tan feas que van pasando. Que estén bien. Bueno, profesor, igualmente. Hasta luego, profe. Chau. Gracias, querida, que estés bien. Chao, profe.